Detente, ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es información, es una advertencia. La Biblia habla de 3 cielos, pero la mayoría de las personas vive toda su vida sin entenderlos. Y eso no es un detalle pequeño, porque hay un nivel espiritual, donde en este preciso momento algo podría estar influyendo en tu vida sin que tú lo notes. No necesitas haber hecho algo grave. No necesitas haberte alejado completamente de Dios. Solo necesitas no entender lo que está pasando. Y eso es exactamente lo que le ocurre a muchos. Personas que oran, personas que creen, personas que incluso piensan que están avanzando, pero en realidad están siendo detenidas. Hay decisiones que tomas que no empiezan en tu mente. Hay pensamientos que aparecen de repente y no nacen de ti. Hay momentos donde sientes confusión, desgaste, pérdida de dirección y no sabes por qué. Intentas explicarlo, lo justificas, lo ignoras, pero sigue ahí. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque creen que todo lo que les pasa tiene una explicación natural. Pero la Biblia es clara en algo, que muchos prefieren no confrontar. No todo lo que afecta tu vida es visible. Existe una dimensión que no puedes tocar, pero que puede influir en lo que haces, en lo que piensas y en lo que decides. Y si tú no eres consciente de eso, no estás protegido, estás expuesto. Durante años se ha enseñado una versión incompleta de la realidad espiritual, una versión cómoda, una versión simplificada, una versión que no incomoda, pero tampoco prepara, porque es más fácil hablar de bendiciones que hablar de batallas invisibles. Es más fácil motivar que confrontar, pero ignorar algo no lo hace desaparecer. Y esto es lo que casi nadie te dice con claridad. Hay personas que creen estar creciendo espiritualmente mientras están siendo debilitadas, poco a poco, no de forma evidente, no de forma dramática, sino de manera silenciosa, progresiva, casi imperceptible. Y cuando se dan cuenta, ya han perdido dirección. Ahora escúchame bien, porque esto puede cambiar completamente la forma en la que entiendes tu vida. La Biblia no habla de un solo cielo, habla de 3 niveles que existen al mismo tiempo, pero que cumplen funciones completamente diferentes. El primero es el que tú ves, el cielo físico, las estrellas, el universo, lo observable. Pero ese es solo el nivel más superficial. Existe un segundo cielo, y aquí es donde todo empieza a ponerse incómodo, porque no es visible, pero es real. Es un lugar donde se libra una guerra constante, no una guerra simbólica, no una metáfora, una guerra real, una guerra que afecta a personas reales, en tiempo real. Y tú estás dentro de ese sistema, aunque no lo percibas. Este segundo cielo es donde muchas de tus luchas tienen origen. No todas, pero más de las que imaginas. Es donde se mueven influencias, donde se generan distracciones, donde se lanzan pensamientos y donde se intenta debilitar tu fe sin que lo notes. Y si esto te parece exagerado, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Por qué hay momentos donde sientes que algo te frena, aunque todo debería estar bien? ¿Por qué hay pensamientos que llegan sin aviso y te arrastran al mismo lugar una y otra vez? ¿Por qué hay oraciones que haces y sientes que no avanzan? No es coincidencia, y no siempre es tu mente. Aquí es donde muchos fallan, y fallan gravemente, porque intentan resolver lo invisible con herramientas visibles, intentan avanzar sin entender el terreno donde están luchando, intentan cambiar resultados sin identificar la raíz, y mientras eso pasa, siguen atrapados en ciclos, sin entender por qué. Pero hay algo aún más fuerte que necesitas entender. La ignorancia espiritual no te hace neutral,
te hace vulnerable, porque no necesitas participar conscientemente para ser afectado. Solo necesitas no discernir. Y eso es exactamente lo que ha pasado con muchos. Han vivido años creyendo que todo está bien, mientras algo, poco a poco, ha ido afectando su enfoque, su disciplina, su claridad. No lo notan de inmediato, pero se refleja en pequeñas cosas: menos constancia, menos dirección, menos sensibilidad espiritual. Y eso, con el tiempo, tiene consecuencias. Ahora, existe un tercer cielo, y este es completamente diferente. No es un campo de batalla, no es un lugar de influencia, es la morada de Dios, el lugar donde no hay interferencia, ni confusión, ni lucha. Pero aquí viene lo más importante: no todo el que habla de Dios vive conectado a ese nivel, y no todo el que cree está caminando correctamente hacia Él, porque entre donde estás y donde deberías estar hay una guerra, y esa guerra no es opcional. La diferencia es esta: algunos la entienden y aprenden a pelearla, otros la ignoran y terminan perdiendo, sin saber por qué. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de las personas, cuando escucha esto, reacciona de dos formas: o lo ignora porque suena incómodo, o lo entiende mal y entra en miedo. Pero ninguna de las dos es correcta, porque esto no se trata de asustarte, se trata de despertarte. La Biblia no revela estas cosas para confundirte, sino para darte claridad, para que dejes de pelear a ciegas y empieces a entender dónde estás realmente, porque hay algo que necesitas saber, y esto es clave. Dios nunca te envía a una batalla sin darte primero las herramientas para vencerla. Nunca. Pero hay un problema, y es un problema que pocos reconocen. Muchos creyentes sí tienen fe, pero no tienen discernimiento. Y sin discernimiento, la fe se vuelve vulnerable. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: no tenemos lucha contra carne y sangre, no contra personas, no contra circunstancias, sino contra algo que no ves. Y si no entiendes eso, vas a seguir interpretando mal tu vida. Vas a seguir creyendo que el problema eres tú, cuando en realidad hay algo más ocurriendo. Y esto es exactamente lo que vamos a empezar a desarmar ahora. Porque entender el primer cielo es sencillo, pero entender lo que ocurre en el segundo puede cambiar completamente tu forma de orar, de pensar y de vivir. Ahora, imagina esto por un momento, no como una idea, no como un concepto, sino como una escena real. Un hombre, arrodillado, en silencio. Han pasado días, no uno, no dos, 21 días, orando, sin respuesta. Ese hombre era Daniel, un profeta, un hombre íntegro, alguien que caminaba con Dios, y aún así, sus oraciones no estaban siendo respondidas, o al menos eso parecía, porque lo que Daniel no podía ver era lo que estaba ocurriendo en otro nivel, en el segundo cielo. La Biblia lo describe así: desde el primer día, su oración fue escuchada. Desde el primer momento, Dios respondió. Pero hubo un problema. La respuesta no llegó. No porque Dios no quisiera, no porque Daniel fallara, sino porque algo la estaba deteniendo. Un enfrentamiento, una resistencia, una oposición espiritual real. Durante 21 días, un mensajero enviado por Dios fue retenido, interceptado, bloqueado, no por humanos, por una entidad espiritual, el príncipe de Persia. Y esto cambia todo, porque significa que hay cosas que sí fueron respondidas, pero no han llegado. Hay oraciones que no están siendo ignoradas, están siendo resistidas. Y si no entiendes eso, vas a interpretar el silencio como abandono, cuando en realidad hay una batalla. Ahora presta atención a esto. Daniel no se detuvo, no dijo: Dios no me escucha, no abandonó, persistió.
Y esa persistencia sostuvo la batalla, hasta que algo ocurrió. El arcángel Miguel intervino, y en ese momento, la respuesta finalmente llegó. Ahora detente aquí, porque esto no es solo una historia, es un patrón, es una revelación directa de cómo funciona el mundo espiritual. Y lo más importante, de cómo eso impacta tu vida, porque tú no ves esa guerra, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que si no ven algo, no existe, pero la Biblia muestra lo contrario. Hay dinámicas invisibles que producen efectos visibles. Hay conflictos espirituales que se manifiestan como cansancio, como duda, como desánimo, como confusión, y tú intentas resolverlo desde lo natural. Pero la raíz no está ahí, está en otro nivel, en el segundo cielo. Y esto explica algo que probablemente has vivido. Momentos donde ibas bien y de repente algo cambia. Pierdes enfoque, pierdes fuerza, pierdes claridad, sin una razón lógica, y lo ignoras. Sigues adelante, pero se repite una y otra vez, y no entiendes por qué. Porque no estás viendo el sistema completo. Estás tratando de interpretar tu vida espiritual, sin considerar el campo de batalla donde ocurre, y eso te deja en desventaja, porque mientras tú dudas, hay influencias operando. Mientras tú te culpas, hay estrategias funcionando. Mientras tú intentas arreglarlo todo con esfuerzo humano, la raíz sigue intacta. Y aquí viene algo que necesitas entender con total claridad. El segundo cielo no es simbólico, no es una metáfora. Es un sistema espiritual real, donde operan fuerzas que buscan influir, no controlar completamente, pero sí debilitar, desviar, confundir, y lo hacen de una forma muy específica. No aparecen como algo evidente, no se presentan como mal, se presentan como pensamientos, como ideas, como sensaciones, sutiles, repetitivas, persistentes, y si no tienes discernimiento, las aceptas, las haces tuyas, y empiezas a vivir desde ahí, sin darte cuenta. Por eso la Escritura dice, llevando cautivo todo pensamiento, no algunos, todo, porque no todo pensamiento viene de ti. Y esta es una de las verdades más ignoradas, pero más peligrosas. Ahora, hay algo aún más importante, y aquí es donde todo cambia otra vez. Porque si te quedas solo con esto, puedes caer en error. Puedes empezar a ver todo como ataque. Puedes empezar a vivir en paranoia. Y eso también es una trampa, porque el enfoque correcto no es obsesionarte con la guerra, es entenderla desde la victoria, porque aunque el segundo cielo es un campo de batalla, no es el nivel más alto, no es el nivel que define todo. Hay algo por encima, algo que no es afectado, algo que no es interferido, el tercer cielo. Y aquí es donde necesitas ajustar tu perspectiva completamente, porque la mayoría vive reaccionando a lo que pasa abajo, sin entender lo que ya fue establecido arriba. La Biblia dice algo contundente. Jesús despojó a los principados y potestades, no los debilitó, no los redujo, los despojó, los dejó sin autoridad final. Eso significa que, aunque haya batalla, ya hay un resultado definido. Aunque haya resistencia, ya hay una victoria establecida. Y esto cambia la forma en la que peleas, porque ya no luchas para ver si ganas, luchas desde una victoria que ya existe. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes no viven desde esa posición. Viven reaccionando, viven defendiéndose, viven tratando de sobrevivir, cuando en realidad fueron llamados a otra cosa, a tener autoridad, a tener claridad, a tener dominio espiritual. Pero eso solo ocurre cuando entiendes el mapa completo, cuando sabes dónde estás, qué está ocurriendo y cómo responder, porque si no, vas a seguir repitiendo ciclos, orando, pero dudando, avanzando,
pero retrocediendo, intentando, pero sin sostener resultados. Y no es por falta de fe, es por falta de entendimiento. Ahora, todo esto nos lleva a algo aún más profundo, porque no se trata solo de entender que hay tres cielos, se trata de entender cómo se conectan contigo, cómo afectan tu vida diaria, tus decisiones, tu disciplina, tu dirección, porque esto no es teoría, esto es práctica, y lo que viene ahora es donde la mayoría realmente se da cuenta de lo que ha estado pasando todo este tiempo. Ahora, todo lo que has escuchado hasta este punto te deja en una posición incómoda, porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes pensar que todo lo que ocurre en tu vida es simplemente casualidad. Ahora entiendes algo distinto, que hay un sistema, que hay niveles, y que tú estás dentro de ellos. Pero aquí es donde todo se vuelve personal, porque no se trata solo de entender que existen tres cielos, se trata de reconocer en cuál estás viviendo realmente, no en teoría, en práctica, porque puedes creer en Dios y aún así vivir completamente limitado por lo que ocurre en el segundo cielo. Puedes orar, pero sin dirección. Puedes avanzar, pero sin estabilidad. Puedes tener fe, pero sin discernimiento, y eso crea una vida espiritual inconsistente. Momentos donde sientes que estás bien, y otros donde todo se cae, sin explicación clara, sin patrón visible, hasta ahora. Porque cuando entiendes este mapa, todo empieza a encajar. Empiezas a darte cuenta de algo, que muchas de tus luchas no eran falta de capacidad, eran falta de comprensión, que muchos de tus retrocesos no eran debilidad, eran interferencia, que muchos de tus bloqueos no eran casualidad, eran resistencia, y eso cambia la forma en la que te ves, pero más importante aún, cambia la forma en la que respondes, porque ya no reaccionas igual, ya no te hundes igual, ya no interpretas todo desde lo emocional, empiezas a discernir, y el discernimiento lo cambia todo, porque ahora cuando aparece un pensamiento, no lo aceptas automáticamente, lo analizas, lo confrontas, lo filtras, porque sabes que no todo lo que llega a tu mente te pertenece. Cuando sientes desánimo, no te defines por eso, lo identificas, porque entiendes que puede haber algo más detrás. Cuando oras, ya no lo haces desde la duda, lo haces con intención, con dirección, con conciencia. Sabes que no estás hablando al vacío, sabes que hay respuesta, y si no la ves, no concluyes rápido, persistes, como Daniel. Pero aquí viene el punto más profundo de todo. No se trata solo de resistir el segundo cielo, se trata de vivir conectado al tercero, y esto es lo que casi nadie entiende bien, porque muchos intentan pelear la guerra, sin fortalecer la conexión, intentan resistir ataques, sin afirmar identidad, intentan avanzar, sin alinearse, y eso agota, eso desgasta, eso no se sostiene, porque la verdadera fuerza no viene de resistir constantemente, viene de estar conectado correctamente. Jesús lo dijo de una forma simple, pero absoluta: separados de mí, nada podéis hacer, nada. Eso incluye tu claridad, tu estabilidad, tu fortaleza, tu discernimiento, todo. Por eso el tercer cielo no es solo un destino, es una fuente. Es el lugar desde donde fluye todo lo que necesitas para sostenerte en medio de la batalla. Pero hay una condición, y es una que muchos ignoran. No puedes vivir distraído y conectado al mismo tiempo. No puedes alimentar tu mente con confusión constante y esperar claridad espiritual. No puedes vivir en automático y discernir correctamente. No funciona así, porque la conexión requiere intención, requiere enfoque, requiere disciplina. Y aquí es donde la mayoría falla, no porque no quieran, sino porque no son conscientes. Viven ocupados, pero desconectados. Viven creyendo, pero sin profundidad. Viven avanzando,
pero sin dirección clara, y eso los deja vulnerables, porque sin conexión, el segundo cielo pesa más, pero cuando te alineas, cuando entiendes, cuando empiezas a vivir con esta conciencia, algo cambia, no afuera, adentro. Empiezas a tener paz en medio de presión, claridad en medio de confusión, firmeza en medio de ataque, no porque todo desaparezca, sino porque ahora sabes dónde estás parado, y eso te da autoridad, no una autoridad emocional, no una sensación, una convicción, una certeza interna de que no estás a la deriva, de que no estás reaccionando sin sentido, de que entiendes el terreno. Y cuando entiendes el terreno, dejas de perder batallas innecesarias. Ahora, quiero dejarte con algo claro, porque esto no es solo información, es una decisión. A partir de este momento, tienes dos opciones: seguir viviendo como antes, interpretando todo desde lo visible, reaccionando sin entender, repitiendo ciclos, o empezar a vivir con conciencia, discerniendo, observando, alineando tu vida con lo que realmente está ocurriendo. Porque la diferencia no está en lo que sabes, está en lo que haces con lo que sabes. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque hay algo que ya empezó a cambiar. Tal vez no lo puedes explicar completamente, pero lo sientes, una inquietud, una claridad distinta, una sensación de esto tiene sentido. No la ignores, porque ahí es donde empieza todo. La próxima vez que ores, hazlo distinto. La próxima vez que sientas confusión, detente, observa, discierne. La próxima vez que enfrentes algo que no entiendes, no lo descartes tan rápido, porque puede haber más, mucho más, de lo que estás viendo. Y recuerda esto, no estás solo, no estás perdido, y no estás peleando sin dirección. Hay un sistema, hay un orden, y hay una verdad que ya fue establecida. La victoria no es algo que estás buscando, es algo desde lo que ya deberías estar viviendo. Ahora, si este mensaje te hizo ver algo que antes no entendías, si algo dentro de ti hizo clic, no lo ignores, porque este tipo de claridad no es casual, y hay algo que necesitas hacer con eso. No te lo guardes, compártelo, porque hay personas cerca de ti que están pasando exactamente por esto y no saben cómo explicarlo, y este mensaje puede darles dirección. Si quieres seguir entendiendo este tipo de verdades de una forma clara, profunda y sin filtros, suscríbete ahora, porque aquí no subimos contenido por subir. Subimos mensajes que te preparan, que te despiertan, que te alinean, y lo hacemos todos los días. Además, quiero leerte. Escribe en los comentarios en qué área de tu vida sientes que has estado peleando sin entender, porque eso puede ser el inicio de algo diferente, y no solo para ti, sino también para otros que lean tu experiencia. Porque cuando alguien pone en palabras lo que otros no pueden explicar, algo se activa, y eso también forma parte del proceso.